Dios les bendiga rica y abundantemente. Estamos aquí una vez más para presentar a ustedes directamente hasta sus hogares esta clase que es ya la sexta clase, el sexto tema de este módulo. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Y muy interesante digo porque por el tiempo en el que estamos, y es la oración. La oración es tan interesante para este tiempo que estamos pasando, que es bueno que estemos nosotros prestando atención mucho a esta clase, porque de verdad es una clase que para este tiempo es demasiado interesante que la tengamos clara en esta cuarentena que estamos viviendo. Entonces hoy vamos a ver la clase de la oración como las llaves para abrir y cerrar las puertas de los cielos. Las llaves para abrir los cielos, la oración. Entonces esta clase tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que conozcamos los fundamentos de la oración y también una parte de la oración que se llama la intercesión, como principios ligados a una vida cristiana, a fin de que nosotros de manera disciplinada podamos practicar lo que nosotros llamamos la oración. Entonces hay un versículo en la Biblia que nos lleva claramente a este principio, que está en Primera de Tesalonicenses 5 en el versículo 19, y dice: orar sin cesar. O sea, que oremos constantemente. Entonces la palabra clave de que vamos a ver acá es llave. La oración es la llave, el mecanismo que nosotros usamos para abrir y cerrar, así como para abrir y cerrar una puerta, también para abrir y cerrar las puertas de los cielos, es la oración, amén. Entonces es bueno que comencemos de una vez nosotros presentando lo que es la oración y tratándola de visualizar desde todos los puntos de vista. Lo primero que yo quisiera dar a conocer es la diferencia que hay entre oración y rezo. Oración y rezo. No es lo mismo orar que rezar. Entonces, cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, cuando yo llegué, yo estaba acostumbrado a rezar. Y cuando yo entré a la vida cristiana, entendí entonces lo que era la oración, pero no sabía que había una diferencia entre rezo y oración, y esto es lo que nosotros venimos hoy a enseñar en la primera parte de esta oración, para que podamos entenderla claramente, que hay una diferencia. Y viendo la diferencia podemos entender y participar más rápidamente de lo que es la oración. Debe quedar claro esto, que el rezo viene del latín recitaré, que significa repetir. O sea, que el rezo, ¿en qué consiste? Consiste en repetir unos tipos de oraciones que ya están establecidas, en repetir un tipo de oraciones que no son de uno mismo, sino que están escritas, y yo lo que voy a hacer es recitarla y repetirla. Entonces, como es una repetición de alguien que la escribió, no es mía. Entonces el rezo lo que estoy haciendo es repetir algo que alguien ha establecido y ha escrito. A él le funcionó y lo escribió, pero a mí, mi relación con Dios no me lleva a esto. Es más, la Biblia dice, Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6, en el versículo 7, que evitemos usar vanas repeticiones. Entonces dice: al orar, pues no uséis vanas repeticiones, dice el Señor. Entonces, la oración no es lo mismo que el rezo. La oración es una acción, recuerda, una acción espontánea, sale de ti, es sincera, es voluntaria, es de tu corazón. Es una comunicación directa entre tú y Dios. Amén. Entonces, la oración es esto. ¿Y qué se busca con la oración? Cuando yo estoy comunicándome con Dios
puedo estar buscando el favor de Él, el favor de Dios con mucha reverencia. Siempre la oración tiene que ser con reverencia y también con un corazón contrito y humillado, como dice en Jeremías. Vamos a leerlo en Jeremías capítulo 29 de Jeremías, en el versículo 12 y el versículo 13, dice la palabra en Jeremías: entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé, dice el Señor. Te lo voy a repetir. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis, dice, a mí, y yo os escucharé, dice el Señor. Y dice el 13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Estoy diciéndote que la oración tiene que ser con humildad, y el Dios es el quien ve la oración. Lo primero que Dios ve en una oración es el corazón tuyo, el corazón tuyo. Entonces me invocaréis y yo os escucharé, porque me invocaréis de todo vuestro corazón. Amén. Entonces esto es lo que es la diferencia entre la oración y el rezo. El rezo es una repetición. Yo tomo un rezo y comienzo a repetirlo. Allí no hay humildad, allí no hay humillación, allí no hay corazón contrito, allí no hay una invocación al Señor. Solo estoy repitiendo lo que alguien estableció y escribió. Amén. Pero vamos a seguir nosotros adelantando con este siguiente punto: la oración. ¿Qué es la oración según la Biblia? ¿Qué es la oración según la Biblia? La oración según la Biblia es una comunicación en intimidad, porque la Biblia dice que tienes que cerrar la puerta. Ahorita lo vamos a ver mejor, pero dice que es una comunicación en intimidad con nuestro Padre Celestial. Se trata de un instrumento, la oración, de lo que estoy estudiando, un instrumento otorgado por Dios para que tengamos compañerismo e intimidad con el Señor. Amén. Para que tengamos presencia con Él. El Señor nos ha dado este instrumento que se llama oración, para que la presencia de Él pueda llegar a mi vida en una comunicación. Amén. La Biblia expone a la oración como la oportunidad que Dios nos brinda para acercarnos a Él. Te lo repito. La Biblia nos dice que la oración nos la coloca como una oportunidad que tú como creyente tienes para comunicarte con tu Padre. Amén. La oración como buscando su consejo, buscando su dirección, buscando su agradecimiento, buscando pedirle a Dios. Veamos en Mateo capítulo 26 una oración de Jesús y podamos entender realmente según la Biblia qué es la oración. Mateo capítulo 26, vamos a leer Mateo 26, vamos a leer del 36 al 39. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. ¿A dónde llegó? A un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma, a estos tres discípulos les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y verán conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Era un momento tan difícil para el Señor, porque estaba a punto de ir a la cruz, y la carga que tenía dentro de esto que le iba a ocurrir en su humanidad, en su cuerpo humano, fue y se la entregó al Señor. O sea,
es un buen ejemplo que podemos ver en Jesús como una persona que buscaba siempre una comunicación de intimidad con el Padre. Amén. Entonces, la oración según la Biblia es la comunicación e intimidad con Él. Y Dios nos ha dado este instrumento como una oportunidad para comunicarnos con Él. Mira, Jesús no tenía celular, Jesús no tenía Facebook, Jesús no tenía Instagram, Jesús no tenía nada, mi hermano. Lo único que Jesús tenía era la comunicación de la oración con Padre. Y todo era respondido. Nunca lo dejó en visto. Eso sí, nunca lo dejó en visto. Clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías capítulo 33. Bueno, oración como fuente de poder. Oración como fuente de poder. La oración es una fuente de poder. Ya yo te dije que es un instrumento que Dios nos ha dejado establecido en la palabra para que nosotros nos comuniquemos con Él. Pero ahora te lo voy a decir de otra forma. Te voy a decir que la Biblia dice, nos enseña que la oración es una fuente de poder al que la usa. Amén. Se dice que la oración es la línea de abastecimiento. Como cuando se va a cargar, va uno de viaje y llega una bomba y llena todo el tanque de gasolina hasta que pueda llegar, hasta que se gaste esa gasolina. Pues la oración es lo mismo. Es la línea de abastecimiento para tu vida cristiana, para abastecerte durante el día. Por eso es bueno que la Biblia nos enseña que debemos orar en la mañana, orar en la madrugada, para abastecerse. Amén. Dice que es la línea de abastecimiento de un creyente. Nuestra vida está condicionada a una permanente relación con Dios a través de la oración. A través de la oración. En Hebreos capítulo 4, Hebreos 4, en el versículo 16 nos dice lo siguiente. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es una línea de abastecimiento. El Señor nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Nadie te está diciendo que vas a coger un avión o un cohete para acercarte al Señor. Te está diciendo que te acerques en oración. La forma más segura, más práctica y que no te cuesta un peso, porque no vas a ir ni en mototaxi siquiera, acercarte al trono de la gracia del Señor, es la oración. La oración es una oportunidad y un instrumento que Dios nos dejó. Amén. Por eso la Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia en hebreo. La oración fue el mejor conducto que usaron los hombres de la Biblia como fuente de poder. O sea, la oración fue el mejor conducto que ellos usaron. Una fuente para tener una fuerte relación con Dios. Todos los hombres de la Biblia tenían una fuerte relación con Dios a través de esto que yo te estoy enseñando hoy. No es a través de otra cosa diferente. La relación de ellos no era a través de carta, ni te repito, en ese tiempo no había ni celulares. La relación con Dios, aún hoy que hay celulares y hay formas de comunicarnos nosotros entre los humanos, con Dios solo basta la oración, no hay otra forma, ni va a haber otra. No va a haber otra cosa creada porque todo está establecido en la palabra. No va a haber otra cosa creada diferente a que puedas orar para acercarte al Señor y para tener una fuente de poder a través de Él. Amén. A través de la oración es el único instrumento que Dios ha diseñado por los siglos de los siglos para que tú te acerques a Él, para que tú te puedas comunicar con Él. Y los hombres del Antiguo Testamento, un día Moisés se atrevió a decir, Señor, sin tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Era Moisés hablando con el Padre, era orándole al Padre. Amén. Cada una de las victorias que se trazaron en la Biblia de estos hombres de Dios, en cada una tuvo que ver la oración. No hay ninguna de las batallas que pelearon en el Antiguo Testamento que no se ganaran a través de la relación de Dios con estos hombres, a través de la oración. Me encanta, por ejemplo, me gusta este que está en Primera de Crónicas
en el capítulo 14. En Primera de Crónicas, capítulo 14, hay un hombre de Dios como David, que me gustó mucho y me gusta siempre leer este trozo de la palabra. Está en el 14 y vamos a ver del versículo, capítulo 14, Primera de Crónicas, vamos a ver desde el versículo 13. Y dice que volvieron los filisteos a extenderse por el valle. Dice, ¿por qué dice que volvieron? Porque unos meses antes David había vencido a los filisteos. Y David venció a los filisteos orando con el Señor, y el Señor les mostró la estrategia. Pero ¿sabes por qué me llama la atención y te lo estoy contando? Porque volvieron los filisteos, y al volver los filisteos ya David los había vencido, y David hubiese pensado, hey, yo a esto Dios me dio una estrategia para vencerlos, pues voy a usar la misma estrategia. Pues no, miren lo que sucede en el versículo 13. Dice que volvieron los filisteos a extenderse por el valle, y volvió David a consultar a Dios, y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalo y atácalo frente a las balsameras. Cuando oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Si David no usa el instrumento que tenía de orar, David hubiera peleado como tú has ganado muchas batallas. Y crees que de la misma forma como ganaste una batalla, crees que Dios va a usar la misma estrategia. Dios nunca usa la misma estrategia. No la usa. Entonces siempre, porque Dios siempre quiere algo nuevo. Dios siempre nos va a sorprender. Y Dios siempre quiere que tú estés cerca buscándole. Amén. Entonces por eso me llama la atención, por la fuente de poder que tiene la oración. Jesús de madrugada se fortalecía, como les estaba contando, también en el poder, en una intimidad con el Padre. En Mateo capítulo 7 vamos a mirar una oración de Jesús. Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7 vamos a buscar una oración de Jesús, pero antes vamos a buscar una en Juan, que me gusta también. Vamos a buscar esta en Juan, rapidito. Juan capítulo 11, había muerto Lázaro, y Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro y lo iba a resucitar. Y Jesús dice en el versículo 41, dice, entonces quitaron la piedra de donde se había puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, ya él sabía, pero sin embargo siguió hablando con el Padre, siguió mostrándole su relación como fuente de poder para esta resurrección que causó este impacto. Bueno, mis amados, o la oración como fuente de poder. Ahora vamos a ir al propósito que tiene la oración. El propósito de la oración. En Mateo capítulo 7, que era el que tenía, vamos a ver esto, el propósito de la oración. Vamos a mirar cuáles son el propósito que tiene Dios con la oración. Amén. Leemos Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, versículo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Aquí vemos en este versículo plasmado algo que debemos mirar. ¿Y qué vamos a mirar? La actitud de un hombre que está orando. La actitud de un hombre que está orando. ¿Cómo debe ser la actitud? La actitud es la que tú debes tener para orar. La Biblia te está enseñando aquí la oración como regla de oro. Te dice, pedid. ¿Cuál es nuestra actitud? Pedid.
Y dice que una de las características de Dios es dar, y se os dará. Y vemos la segunda actitud de un cristiano. Dice buscar, y vemos la característica del Señor: buscar y hallaréis. El Señor quiere que tú tengas la actitud de pedir y Él te va a dar. Quiere que tú tengas la actitud de buscar y con el Señor vas a hallar. Y dice que llamad o tocad y se os abrirá. Entonces, las actitudes que debemos tener nosotros como creyentes deben marcar una pauta en la oración. Él te dice que pidas, y en el mismo orden, que pidas, que busques y que llames o que toques. Que el Señor siempre estará dispuesto. La oración tiene que tener unos propósitos. Amén. Entonces, para ver reflejado esto en nuestras vidas, debemos entender esto. La actitud mía debe ser de pedir, la actitud mía debe ser de tocar, la actitud mía debe ser de llamar. Y las características de Dios siempre va a ser las mismas características de estar dándonos a nosotros lo que nosotros siempre vamos a estar pidiendo. Amén. Entonces, en este versículo vemos estas características, estas actitudes que debemos tener. Amén. La oración siempre debe tener un propósito. El primer propósito es declararla. Si tú no pides, Dios no te puede dar. Siempre la oración debe tener algo que es declarar, hablar, decirle a Dios. Jesús le decía, David le decía, Abraham le decía. O sea, es incongruente que nosotros, si no le pedimos a Dios, vayamos a buscar. Porque podemos ir a buscar o a tocar sin pedir. No, la Biblia dice que pidas y después salgas a buscar. Amén. O a tocar. Algunos van y tocan sin haber pedido. Debe tener un propósito la oración. El segundo propósito es dar gracias, o sea, agradecerle a Dios. El tercero, confesar. El cuarto, interceder, que lo vamos a ver en renglón seguido. Y el quinto, crecer. La oración nos debe llevar a esto. Amén. Ahora vamos a pasar a otro punto que se llama las partes de la oración. Las partes de la oración. Y para estudiar las partes de la oración vamos a ir al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 11. En Lucas capítulo 11 vamos a ver una oración que los discípulos le estaban diciendo a Jesús. Le estaban diciendo: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Entonces Jesús les dijo que los iba a enseñar a orar. Está en Lucas capítulo 11, del versículo 1 hasta el versículo 4. Entonces dice que aconteció que Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid esto: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si nosotros repetimos esto, sería un rezo. Pero Jesús no nos ha mandado a nosotros a rezar. Él nos está enseñando a orar. Y cada una de la oración de que Jesús enseñó, en cada una tiene una parte que son las partes de cada una de la oración. Por ejemplo, cuando el Señor dice: Padre nuestro que estás en los cielos, lo que estamos haciendo es adorando al Señor. Porque estamos viendo... estamos buscando, mostrando el real lugar donde está Él. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Adoramos al Señor por lo que Él es. Adoramos al Señor por su esencia. Adoramos al Señor por su grandeza. Adoramos al Señor por su plenitud. Amén.
Entonces, la oración es el primer punto en el que nosotros tenemos que basar la oración, la adoración. Cuando el Señor dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, lo que estaba diciendo, hey, yo estoy en los cielos y yo soy grande y yo soy poderoso, yo soy divino, yo soy lindo, yo soy sobrenatural. Entonces, esa es la parte donde nosotros nos debemos detener en un sentido de adoración. El segundo es, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso significa la alabanza. Alabamos a Dios por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará, amén, en un futuro, tanto en el cielo como en la tierra. Luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, llegamos al tercer nivel, que es el nivel de petición. El Señor quiere que pidamos por nuestras distintas necesidades. No importa que Él ya las conozca, pero tenemos que pedir por nuestro estado financiero. Tenemos que pedir por nuestra salud, por nuestras emociones, por nuestro crecimiento espiritual, por nuestra familia. Él nos escucha y nos provee. Amén. El cuarto nivel de la oración es el arrepentimiento. Dice, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, o sea, los que nos ofenden. El arrepentimiento de pedirle perdón, realmente pedir perdón. El arrepentimiento debe ser una decisión voluntaria, una acción continua. Todos los días pecamos, todos los días oramos, todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor. Amén. Ya sea por omisión que hayamos pecado. Pero tenemos que pedir, examinar nuestro corazón diariamente delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, soy pecador. Aquí estoy arrepentido por las cosas que sé que hice mal. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. A veces dejamos de hacer algunas cosas y las dejamos desapercibidas, pero tenemos que decirle al Señor, perdónanos Dios, perdónanos. El cuarto punto. Ahora el quinto, la intercesión. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. O sea, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Allí vamos a ver lo que es la intercesión. Interceder es ponernos en la brecha orando a favor de otro. Este es un tiempo que realmente es una oportunidad de Dios para que nosotros intercedamos por la iglesia, intercedamos por las personas que no se han convertido, intercedamos por unas personas que no han doblado sus rodillas, intercedamos por los enfermos, intercedamos por la pandemia, intercedamos por todo, por nuestras autoridades, por nuestro presidente, por nuestro alcalde. Amén. Esos son los 5 niveles de la oración. Ahora vamos a ver la oración eficaz y aquí terminamos con la oración eficaz. Yo quiero saber cómo oro yo eficazmente. Vamos a buscar en Santiago capítulo 5, en el verso 16 nos dice de la siguiente manera. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice, y la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice que hay una oración eficaz y dice del justo y dice que puede mucho. Puede mucho. Esto me está diciendo a mí la Sagrada Escritura. Me dicen que mi oración, la oración del justo, puede mucho. Pero yo estaba mirando esta oración, pero la Biblia dice que la oración eficaz del justo, y me detuve en lo del justo. Pero la Biblia dice que no hay justo ni a un solo uno. Entonces yo decía, Señor, si la oración eficaz del justo puede mucho, y la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo uno, el Señor me comenzó a decir, me comenzó a enseñar que el justo no es de justo de hacer buenas las cosas.
No es de justo del que habla la ley de hacer buenas obras. Yo soy justo porque soy buen hijo, buen padre, buen tío, buen hermano, porque soy un buen cristiano, porque soy... No, eso no es lo que... Esta no es la justicia del que está hablando de la oración eficaz. La oración eficaz no te está diciendo que tú eres justo porque practiques la justicia humana. La oración del justo no te está llevando a eso. Es más, una persona que haga todas las cosas buenas, de pronto no puede hacerle ni mofa a una oración. O sea, Dios no nos está llevando a la justicia humana, Dios nos está llevando a otra justicia, que es la justicia espiritual, que es la justicia de la cual Él es juez. Él es juez de una justicia. Y te está hablando de la justicia del juicio que vamos a llevar delante del Señor. Nosotros fuimos justificados. No es lo mismo que yo haga las buenas cosas y salga y entre en oración. No va a tener la misma eficacia. El Señor me está diciendo que actúe bajo la justicia de Él. Y la justicia de Él se basa única y exclusivamente en Jesucristo. Yo soy justo cuando he recibido a Jesús. Esa es la justicia del que Él habla, del justo. Justo es aquel que ha recibido a Jesús como Señor, porque el juez enseguida le dictamina algo que se llama absolución. Somos absueltos y somos ¿qué? Y somos libres. Y al ser libres y al ser absueltos por el juez, estoy practicando la justicia espiritual. La justicia espiritual es la que está en Romanos capítulo 5, que dice que fuimos justificados a través de Cristo. Entonces, cuando yo soy justificado a través de Cristo, yo no te estoy diciendo que no puedes hacer las cosas que tú haces buenas. Pero eso no es lo que te va a llevar a ser justo. A ti te va a llevar a ser justo únicamente haber recibido a Jesús. Eso es lo que te va a absolver y lo que te va a hacer delante de Dios mirar como un justo, porque Él es el juez. Amén. Entonces, cuando yo entiendo que la oración del justo puede mucho, entiendo entonces que fue Dios quien a través de su Hijo Jesús me justificó y me hizo justo, y puedo entonces orar. Y puedo orar en toda, como una oportunidad de Dios, porque entiendo que soy justo delante de Dios a través de Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, estamos en estos tiempos difíciles, estamos en estos tiempos de bastante conflicto allá afuera, un conflicto que no se ve, pero que la iglesia está parada para que tú comiences a luchar, a pelear esta batalla. Esta batalla se pelea con esto que hoy acabas de aprender, con la oración. Recuerda, la oración del justo puede mucho y tú eres justo. Amén, delante de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, que esta clase sea de un provecho para que la gloria de Dios se siga derramando en tu vida. Amén. Mm-hmm.